Buenas tardes, amigos y amigas, compañeras legisladoras. Va a dar inicio a la sesión ordinaria de esta comisión permanente, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín pasar lista de asistencia para efectos de verificar el quórum legal. Diputado Luis Ignacio Bendaño Bermúdez. Presente. Diputada Getsemaní Moreno Martínez. Presente. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez. Presente. Diputada Wendy Arlet Hernández Ichín. Presente. Diputada Marcela Castillo Tristain. Presente. Diputada Andrea Negrón Sánchez. ¿Tiene permiso? Diputada Ana Karen Ruiz Coutinho. Tiene permiso. Hay quórum, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal, se abre la sesión. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 13 de agosto del 2025. Segundo, lectura y trámite legislativo del oficio signado por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas, mediante el cual nombró a la licenciada Leticia Pérez López como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas. Tercero, lectura del oficio signado por la licenciada Patricia del Carmen Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura de la iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Getsemaní Moreno Martínez, integrante de esta 69ª legislatura. Quinto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia, presentada por la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, integrante de esta 69ª legislatura. Sexto, propuesta para convocar para el día miércoles 27 de agosto del 2025 a las 12 horas al segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 5º transitorio a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Salud relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Salud relativo a la iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas
en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia. Séptimo, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Compañeras legisladoras, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 13 de agosto del 2025. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas, mediante el cual nombró a la licenciada Leticia Pérez López como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura al oficio de remisión y al currículum vitae. Diputadas y diputados, integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Presentes. Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 4º transitorio del decreto número 220, publicado en el periódico oficial número 029, de fecha 14 de marzo del año 2025. Mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado de Chiapas en materia del Poder Judicial. Me permito hacer de su conocimiento que el Ejecutivo a mi cargo tuvo a bien nombrar a la ciudadana licenciada Leticia Pérez López como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución del licenciado José Alonso Culebro Díaz, a quien se le venció su nombramiento como magistrado con fecha 2 de julio del año 2025. Por lo anterior, solicito a ese honorable Congreso se someta a consideración la aprobación del nombramiento realizado por el suscrito. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado de Chiapas. Leticia Pérez López. Formación académica. 1991-1996. Licenciatura en Derecho, por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, con cédula profesional 295-6250. 2009-2011. Licenciatura en Derechos Humanos, por el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas, con cédula profesional 140-778-55. Posgrados. 2015-2018. Maestría en Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctorado en Educación por el Instituto Universitario de México. Experiencia profesional y escalafón judicial. Actuaría judicial. Actuaría judicial adscrita al Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla. Actuaría judicial adscrita al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. Actuaría judicial. Actuaría judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapas. Actuaría judicial adscrita a la Primera Sala Civil, Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial. Secretaría Proyectista. Secretaría Proyectista del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla. Secretaría Proyectista adscrita al Juzgado Quinto del Ramo Civil de Tuxtla. Secretaría Proyectista adscrita al Juzgado Quinto del Ramo Civil de Tuxtla. Secretaría de Estudio y Cuenta de Sala. Secretaría de Estudio y Cuenta de Sala
obtenido mediante examen de oposición, adscrita a la Segunda Sala Regional Colegiada en materia civil, Zona 1, Tuxtla. Jueza de primera instancia. Nombrada mediante examen de oposición en el estado de Chiapas. Jueza de primera instancia, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de San Cristóbal de las Casas y Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla. Jueza de primera instancia, adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar de Tuxtla. Desde el 16 de septiembre del 2022, jueza de primera instancia, adscrita al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla. Están leídos los documentos, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Para dar cumplimiento al numeral 231 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a discusión el nombramiento presentado, en el que podrán hacer uso de la palabra 2 legisladoras para argumentar en contra y 2 a favor. Si alguna de las legisladoras desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestándolo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se ratifica el nombramiento presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo levantando la mano. Aprobado el nombramiento presentado. Toda vez que se encuentra presente la licenciada Leticia Pérez López, se le invita a que pase al frente para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 117 de la Constitución Política Local, procederemos a tomarle la protesta de ley. En consecuencia de lo anterior, solicito a la Comisión Permanente y al público presente ponerse de pie. Licenciada Leticia Pérez López, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Enhorabuena y felicidades. Pueden tomar asiento, por favor. Si desea la magistrada permanecer en este salón, está invitada para ello. Si desea retirarse, puede hacerlo en este momento. Muchas gracias. La vamos a saludar, magistrada electa. Felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas felicidades. Adelante. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por la licenciada Patricia del Carmen Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno y Mediación, por el medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain dé lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera, y 59, fracción 16, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirve el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar la siguiente iniciativa. Decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo. Atentamente, Patricia del Carmen Conde Ruiz, Secretaria General de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Congreso del Estado,
Se ordena su inserción en el diario de los debates. Remítanse para su conocimiento a todas las diputadas y diputados que integran esta legislatura. Túrnese a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Getsemaní Moreno Martínez, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente. Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Getsemaní Moreno Martínez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Congreso del Estado, se ordena su inserción en el diario de los debates. Remítase para su conocimiento a todas las diputadas y diputados que integran esta legislatura. Túrnese a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia, presentada por la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Respetable presidente, con fundamento en el artículo 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como de los artículos 170, 172 y 174 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, presento a consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia. Lo anterior para su trámite legislativo correspondiente. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Atentamente, diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Congreso del Estado, se ordena su inserción en el diario de los debates. Remítanse para su conocimiento a todas las diputadas y diputados que integran esta legislatura. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, con fundamento en el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chiapas, artículo 91 de la Ley de Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se convoque para el día miércoles 27 de agosto del año en curso, a las 12 horas, al segundo periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura, para dar trámite legislativo a los siguientes puntos. 1. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativos a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 3.
lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativa a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 5º transitorio a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025. Quinto, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Salud relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Sexto, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Salud relativo a la iniciativa de ley voluntad anticipada para el Estado de Chiapas. 7. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia. Está a discusión la propuesta para convocar a periodo extraordinario quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestándolo levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba convocar a periodo extraordinario. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo levantando la mano. Aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, se convoca al Pleno del Congreso del Estado al segundo periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional para el día miércoles 27 de agosto del presente año a las 12 horas, con el objeto de dar trámite legislativo a los asuntos antes mencionados. Asuntos generales. Solicito a las diputadas que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin en este momento. ¿Alguien hará uso de la palabra en asuntos generales? No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia. Muchas gracias.